Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Estoy muy contento de iniciar hoy esta propuesta. Yo me llamo Luis Rojas Serra, trabajo en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la U, en la UNED. Yo quisiera más bien no abarcar mucho tiempo, pero sí quisiera como dar las gracias especialmente a la gente teorética por el espacio, por la oportunidad también de poder gestionar este tipo de espacios, ¿verdad? Para poder hablar de estas cosas. Solo para que lo sepan un poquito más o menos, son de mi proceso de investigación, son como algunas reflexiones que yo tal vez no he podido llenar o vacíos que tengo que tal vez la academia no me permite. Entonces yo estoy muy agradecido, ¿verdad?, por este tipo de espacios porque me permiten explorar esas otras cosas que también tienen que ver directamente con lo que estoy investigando. Pero bueno, la dinámica va un poquito de la mediación. La idea es estimular un poquito la conversación, que esto sea como un espacio mucho más horizontal, más ameno. Entonces la idea, para empezar, vamos a darles un espacio aproximadamente de unos 20 minutos, no es que tiene que ser exacto, si ocupan más todo bien, si ocupan menos todo bien también, pero ahí alrededor a cada participante para que nos inviten a la conversación que ellos quieran guiar, y la idea es después abrir a la conversación. Si alguien no tuviera, no sucede, entonces bueno, la idea es darle otra ronda de unos 15 minutos para que ellos se puedan cerrar. Pero básicamente es así, es muy sencillo. Entonces, bueno, Mao Cantillo, acá el compañero, es diseñador, él es productor de experiencias, licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Nacional, ha trabajado como diseñador de arte, productor ejecutivo, director de obras de teatro, danza, audiovisual, eventos de moda, música y espectáculos interdisciplinarios. Es creador de Soul Films, que es el primer estudio en Costa Rica de contenido erótico para adultos. Después tenemos a la compañera Eva, más conocida como Perro Rebelde también. Eva Núñez Torres, ella es activista, escritora LGTBIQ+, y rebelde, feminista, es socióloga, antropóloga de formación y dice que es feminista por convicción, ética y política. Y por último tenemos al compañero Saúl Adrián Rojas, que es más conocido como Panterita, como dice popularmente, tiene 28 años y en este momento se está dedicando al servicio al cliente, soporte técnico y estudia desarrollo web. Entonces, démosles un aplausito de bienvenida. El espacio de ustedes. Bueno, cuando Luis me invitó a conversar sobre la creación de Sodom en el contexto de estados neoliberales fundamentalistas y cómo sobrevivir en el intento, no sé si estamos sobreviviendo, pero bueno, ahí vamos. Bueno, hay como varias cosas del proceso de creación de una industria acá que desde el inicio, cuando surgió, me planteé y que todavía son preguntas que han ido ahí surgiendo. Sodom nació por ahí del 2020 con todo lo de la pandemia. En ese momento, para junio, la revista de la Guía del Orgullo sacó un artículo de algunos creadores de contenido para OnlyFans, que en ese momento, por toda la cuestión de la pandemia, estaba como muy en boga, y me pregunté un montón de qué sería hacer contenido, ¿verdad?, de este tipo y cómo me sentiría, porque ya por sí yo me tomaba como fotos y las regalaba. ¿Verdad? Y las enviaba de gratis. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no como comercializar esto? Empecé haciendo contenido yo, pero en el proceso, y habiendo estudiado artes escénicas y gustándome un montón la producción y la dirección, me puse a preguntarme mucho cómo sería guiar procesos en los cuales los actores se sintieran cómodos, porque yo como actor en ese momento no me estaba sintiendo cómodo, porque pues con los otros chicos con los que grababa de repente era como un poco violento el asunto de llegar y como, bueno, llegamos y cogemos y grabamos y listo, ¿verdad? Y como que no sentía que había como un acompañamiento realmente, o que yo no me sentía como acompañado, de que me gustaría tal vez guiar algún proceso en el cual los actores se sintieran como más cómodos, y también desde el punto de vista de
discurso y contenido. Me preguntaba mucho cómo crear un porno que fuera distinto a lo que se estaba viendo en ese momento y lo que todavía vemos mucho, que es como, bueno, la pura penetración y ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, como el mete y saca y listo, ¿verdad? Sino como hablar de las relaciones humanas, que finalmente es de lo que consiste el sexo, ¿verdad? Haya o no haya tal vez alguna vinculación más intensa o menos intensa a nivel humano, pero finalmente, ¿verdad? Son como dos personas que se están uniendo para satisfacerse física, sexual y puede ser emocionalmente. Entonces así surgió Sodom y con Panterita fue como mi primera experiencia de grabar. Hicimos una peli como de 45 minutos. Bastante. Sí, demasiado larga para los estándares. Para el porno mainstream. Sí, para el porno mainstream, ¿verdad? Donde, de vida. ¿para qué? Sí, porque, bueno, generalmente la media de una sesión masturbatoria es como de 7 o 8 minutos, ¿verdad? Nadie ve una película. ¿Cómo? Y como 15 ya cuando... Ya 15 minutos es cuando ya la persona se dedica, ¿verdad? Eso Entonces, después de eso adaptamos a otros formatos. La primera experiencia de grabar me traté de enfocar mucho en la parte humana, ¿verdad? De como quiénes son esos personajes, tal vez no un conflicto intenso, tal vez no todo su bagaje, ni, ¿verdad? Ni ninguno de los aspectos que normalmente tal vez existe en un guión de algún producto audiovisual, pero por lo menos como de saber de dónde surge esa necesidad de buscar placer, ¿verdad? De los personajes, ¿verdad? Cómo se va creando la excitación, cómo se va buscando el encuentro hasta que llega y sucede. Y bueno, ese fue como un buen experimento desde el punto de vista como de proceso, sin embargo no lo fue desde el punto de vista comercial. Y poco a poco me fui dando cuenta que esas expectativas que tal vez yo tenía de crear un porno un tanto distinto no era lo que el público buscaba, porque el público lo que busca es el mete y saca, ¿verdad? Y es lo que se vende y es de la forma en la que el proyecto es rentable. Entonces empecé como a balancearlo, ¿verdad? Entre esas otras cosas que van más directamente al grano y los otros productos tal vez un poco más estéticamente curados y con una imagen como más diseñada, etc. En todo ese proceso, bueno, ahí hemos ido como encontrando la fórmula, creo, poquito a poco. Formalizar una empresa de porno aquí en Costa Rica es súper difícil. Una vez, y recuerdo que es una de las cosas que Luis me dijo que le interesaba mucho, sacar plata de OnlyFans es complicadísimo y encontrar cómo hacerlo es complicadísimo y todo el proceso de creación de cuentas bancarias es complicadísimo porque además vivimos en un estado muy conservador en donde además hay muchas dudas acerca de la legalidad de los fondos que genera el porno o no. Tratando de abrir estas cuentas, una vez fui al banco para, ¿verdad?, solicitar que me abrieran como una cuenta para esto y me dijeron que estas cuentas no podían abrirse porque venían de cosas de entretenimiento para adultos. Y de hecho me dijeron que me tenían que meter como a una lista negra y que por lo tanto no podía tener ninguna cuenta bancaria más, ni siquiera personal dentro de este banco, que era el Banco Nacional. ¿Te exagerado? Sí, en serio. Ni crédito. Yo no sabía eso. No, nada, o sea, no, estoy como en una lista negra, ¿verdad? Entonces después de eso tuve que cambiarme a otro banco. Ahorita recientemente, hasta hace como 3 semanas, un mes, abrí las cuentas bancarias ya como oficiales, ¿verdad? Ya la empresa está como inscrita. Sin embargo, creo que una de las cosas que más me ha dejado el proceso de creación de la empresa y formalización de la empresa es que uno tiene que ser súper agazapado, ¿verdad? Como no es porno, es creación de contenidos audiovisuales. Del tipo uno no habla, ni de cuánta ropa se usa o no se usa, eso uno no habla. A la hora de inscribir, la verdad, en el Ministerio de Hacienda, todo eso siempre es como
Es una empresa de creación de contenido multimedia. Hacemos producción de eventos, no decimos de qué tipo de eventos, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser como muy agazapado, igual que como con Instagram y con todas las plataformas en donde uno mercadea, ¿verdad? Uno tiene que ser como demasiado suavecito, a menos que sea Twitter, pero todo tiene que ser como, ¿verdad? Súper suavecito, súper como sembrar la semillita para crear un enganche y llevarlo como a otro proceso. Una de las cosas que ha sido más ricas tal vez ha sido el poder realmente darle un acompañamiento a los chicos actores con los que trabajamos, desde el punto de vista de como la formalización del proceso, ¿verdad? Que se sientan acompañados en que siempre hay un contrato, de los pagos, de los derechos de uso del contenido, porque es algo que pues no hay ningún antecedente aquí en el país, ¿verdad? Acerca de esto. Yo por aparte he trabajado en la industria de modelaje como agente de modelos en una empresa acá en Costa Rica, y de ahí como que tomé muchas guías acerca de qué es realmente manejar talento humano, y de ahí ha surgido muchas de las cosas que aplico para darle a mis actores o tratar de darles como un contexto de creación en los cuales ellos se sientan cómodos, en los cuales sepan cuáles son sus derechos como modelos, que se vayan a sentir tranquilos desde el punto de vista de que se sientan como respetados, ¿verdad? Porque a pesar de que haya desnudez y haya un trabajo sexual, no significa que haya un derecho de parte de la productora o de parte del staff de ni tocarlos inapropiadamente, ni, ¿verdad? Ni meter mano, que es algo que se da mucho a nivel global. Es algo que la industria porno ha tenido mucha fama y mucho abuso sexual también, ¿verdad? De tratar de crear contenidos también en donde que no sean machistas, ¿verdad? Que es algo que también se da muchísimo dentro de el porno gay, en donde el placer de repente está concentrado en la figura de la persona activa y se deja de lado el placer de la persona pasiva, ¿verdad? Como toda esta reflexión ha sido muy rica. Ahorita hemos creado ya 18 películas, algunas más largas que otras mejor diseñadas que otras, y pues ahí vamos. Recientemente estamos empezando con una línea de creación de eventos en donde estamos invitando ya actores internacionales. Aquí en Costa Rica ya de por sí tener un emprendimiento es bien difícil. He logrado encontrar ciertas facilidades como inversionistas que han visto el trabajo y que han confiado y que le han metido mucho dinero al proyecto, y que eso ha permitido también poder pagarle a los actores cada vez mejor, ¿verdad? Poder traer actores internacionales, comprar equipo, ¿verdad? Y como ir formalizando también la empresa de inscribirla en el registro, registrar la marca, registrar logos, abrir las cuentas bancarias, pagar contadores, pagar, ¿verdad? Todo lo que involucra la creación de una empresa. Y eso como introducción. Luego tal vez si tienen preguntas podemos como ir profundizando, pero sí, eso es complicado. Una vez escribimos un artículo para la revista de la Guía del Orgullo también del año pasado, hablando sobre todo este proceso de creación y algunas reflexiones que por ahí las invitamos a leerlas, está online en la página de la Guía del Orgullo. Pero sí, ha sido toda una reflexión y también como un encontronazo de que muchas veces, a pesar de que tal vez como personas o como gays, sobre todo, ¿verdad? En la industria al grupo al que me dirijo, que son hombres gays, a pesar de que hayan discursos que de palabra se dicen muy feministas o muy que tratan de deconstruir la sexualidad o verla desde otro punto de vista, cuando lo veo desde el punto de vista de consumo, veo que finalmente desde el punto de vista del instinto y de lo que buscamos finalmente en nuestras búsquedas,
muchas veces eso no se refleja. Hay muchas contradicciones, ¿verdad? Cosas, ¿verdad?, tan básicas como, a pesar de que se habla mucho de el uso del condón y la protección y etcétera, lo que más vende es el porno sin condón, por ejemplo. El porno con condón vende tal vez un 15% de lo que hacen los otros tipos de producciones, ¿verdad? Entonces me generan muchas reflexiones que más allá del sistema de producción, o que se reflejan en el sistema de producción, pero más allá de eso también que me hacen preguntarme mucho cómo poder crear para un grupo de personas que busca cosas tan específicas y que a pesar de que me gustaría trabajar también desde otros lugares, no es rentable ni tampoco es lo que se busca finalmente. Entonces sí, como muchas dudas también en el proceso lo que hay. Eso. Gracias, Mau. Buenísimo. Vamos a dejar los aplausitos para el final. Pero si quiere, podemos hablar. Ok, hola, bueno, yo, Leo, voy a intentar hacer como la discusión que yo traía ahorita en algunas cosas en función de las palabras que también ustedes pusieron. Y quiero retomar con esto último que decías, ¿verdad? Porque cuando una empieza a pensarse, digamos, no hay que dejar de lado que esto es un sistema, ¿verdad? Al final, y que cualquier sistema con el que uno intente nadar en contracorriente ya de por sí va perdiendo una, ¿verdad? Y cuando una es mujer también en esta industria del porno es como ir más atrás todavía. Yo solo quiero retomar una cosa, y es que hace unas semanas atrás se cumplieron los 50 años de Garganta Profunda. Y yo creo que hay que retomar Garganta Profunda porque eso fue lo que revolucionó el porno a como lo conocemos ahorita, ¿verdad? A pesar de todo el abuso, ¿verdad?, que sufrió esta actriz además, porque su esposo era su proxeneta. Esto revoluciona el porno como lo conocemos ahorita, y precisamente es lo que hace que cambie, ¿verdad?, que siempre esté concentrado en el placer desde, ¿verdad?, una visión masculina para un placer masculino, indiferentemente de la categoría que sea, ¿verdad?, sea gay, lesbiano, ¿verdad?, lo que sea, siempre está pensado para un público masculinizado, precisamente. Entonces esto, digamos, a pesar de que revoluciona el porno, precisamente habla también de todas este montón de palabras, ¿verdad?, de la violencia, de la objetivación de los cuerpos, del abuso, de la injusticia, de que las mujeres somos un objeto en toda esta industria, ¿verdad?, de que al final es una fantasía, ¿verdad?, que no es algo real, pero que esta fantasía se genera a partir de una cosificación de estos cuerpos, principalmente los femeninos o feminizados, ¿verdad? No es que los masculinizados no se cosifiquen, pero hay otra cosificación, una esclavitud, explotación, precariedad, hay un comercio, ¿verdad?, que no es justo tampoco, que no es como que yo elija entrar necesariamente a las industrias del porno, sino que al final es como muy complejo también para aquellas personas que ingresan poder salirse de estas mismas industrias. En todo esto, ¿verdad?, yo en la U recuerdo que de repente le caía muy mal a los profes porque siempre proponían los temas más incómodos de la clase, ¿verdad? Entonces yo estudiaba sociología, antropología, y yo decía, más, hay que investigar. Y todo el mundo, vamos a investigar las culturas indígenas, y muy bien, investigarlas, ¿verdad? Pero es el cliché de la antropología. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es esto de la cultura, ¿verdad?, y la sexualidad? Porque además esto ha existido siempre, hay demasiados registros arqueológicos sobre sexualidad. Estoy segura que la muestra del Museo de Jade, que tiene sexualidad, ahí hay unos dildos y se utilizaban como tales, ¿verdad? Nadie quiere hablar de eso. Pero entonces yo proponía estos temas, ¿verdad?, el porno, y recuerdo que en las portadas me decían, por favor, plantee otros temas porque se va a ganar enemigos. Sí, se va a ganar enemigos en la academia. Yo no me interesa entrar a la academia además, ¿verdad? Pero era como muy fuerte también porque yo creo que pasa como de esto, de que es muy fundamentalista Costa Rica, ¿verdad? Y una mujer hablar abiertamente de sexo jamás, menos hacerlo en la academia, ¿verdad? Un espacio completamente estructurado, ¿verdad?, y cuadrado para empezar a hablar de esto. Bueno, vos que también lo haces en la academia, es muy complejo empezar a hablar de esto en la academia. Entonces me di cuenta en todas estas investigaciones que empecé a hacer
que además del mainstream, ¿verdad? Que solo está planteado desde una mirada heterosexual, indiferentemente, porque las categorías siguen siendo, ¿verdad? Una vez, no sé, porno lésbico y me dice, esto es más, así no es, coger con una mujer, ¿verdad? Así no es, ¿verdad? Y una vez dice, esto sí, un más heterosexual no es que se chuponcilla, y eso es. Y que además está muy blanquinizado también, y que todas las categorías que existen parten de una necesidad de consumo, por más bizarras que sean. Hay un público siempre que está googleando esa categoría, ¿verdad? La categoría del casting, por ejemplo, que es una de las cosas que vos hablabas, es precisamente el man que recluta probando a las chicas. A veces son buenas, y eso queda grabado, y ella no lo hace con consentimiento de que eso se publique y se publica. Y es una de las categorías que más se consume también, ¿verdad? Porque está todo esto también del morbo hacia el abuso, hacia la esclavización de alguien. Con toda esta capitalización de los cuerpos, entonces yo me di cuenta que no hay como otras propuestas, o que es inexistente, como decían ustedes también, como otras propuestas. Y me encontré con una palabra que es el posporno. Y decía, ¿qué es esta vara? Y es precisamente como la rebelión de estos estereotipos sexuales, ¿verdad? De los cuerpos, del mainstream, del binarismo y de las corporalidades, por plantear desde una mirada feminista de repente cómo se puede vivir o plasmar desde un audiovisual la pornografía. Y esto surge desde los 70s, es una vara súper vieja, ¿verdad? Que uno no pensaría que desde los 70 se venía hablando de esto, y surge con un fotógrafo y una trabajadora sexual que hacen como un movimiento del porno, ¿verdad? Que no fuera porno, sino otra propuesta. Y entonces empiezan a transformar, ¿verdad? O revolucionar este concepto del porno, y precisamente inicia con el transfeminismo queer, ¿verdad? Porque entonces irrumpe completamente con este binarismo y las corporalidades. Todo esto que les digo, digamos, era como parte de este proceso de investigación que yo hacía, porque, bueno, no sé, la pornografía tradicional parte de 3 planos básicos para poder hacerlo, ¿verdad? Que es como el mid-shot, que es un plano de carne, el zoom-shot, que es un plano en zoom, y el cum-shot, que es la eyaculación. Si una porno no tiene el cum-shot, no es exitoso, no vende, precisamente. Porque qué aburrido ver que no se ve, ¿de dónde se viene? En la cara, en la espalda. ¿Sobre quién? Sobre ese cuerpo que se esclaviza, que se feminiza, etc. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vende generalmente. Y hacer propuestas precisamente más como, no sé, estéticas, ¿verdad? O más curadas estéticamente, que tengan una trama y que no sea como, se me acabó el azúcar y 2 segundos después están comiendo, ¿verdad? Que tenga una trama la película en sí, ¿verdad? Es como muy complejo, por eso hiciste 45 minutos y no 7, ¿verdad? Porque pensar lo que sea, no llegar al grano de una vez, parte por irrumpir precisamente con todo esto de los 3 planos que llevan al éxito en la pornografía. Entonces, ¿cómo surge como perra rebelde en todas estas cosas? Yo ahora les hablaba a las chicas que yo decía, bueno, si todo esto del porno existe, otro porno debe ser posible. De fijo lo es. Uno puede ver, no sé, tal vez han visto Erika Lust, tiene muchas cosas, todavía cuerpos muy estéticos, ¿verdad? Súper, sigue siendo muy del mainstream, pero bueno, mucha gente lo cataloga de que es porno feminista, pero también existe como Quimera Rosa, por ejemplo, ¿verdad? En Chile hay otra gente haciendo pues porno también de otras propuestas con corporalidades completamente disruptivas, ¿verdad? De todos los tamaños, todas las formas, todos los colores, todos los sabores. Y una dice, puta madre, ¿qué esta vara qué? Perdón, no sé si podría decir. La cámara. Pero digamos, ¿verdad? Eso como que uno lo empieza a plantear porque de repente tampoco se ve representada, ¿verdad? Y lo importante también sentirse representada, digamos, en estos espacios o lugares también es, ¿verdad? Importante visibilizarse. No sé, hay una propuesta que le dicen sexo tullido en España, que son con personas con discapacidades muy significativas inclusive también, ¿verdad? Y hacen propuestas de porno con esto. Eso nunca se había visto, yo por lo menos hasta que encontré eso, ¿verdad? Decía, pues man, esta vara me explotaba la cabeza. Entonces,
a pesar de que existían estos otros pornos posibles, yo decía, bueno, otros formatos también pueden ser posibles, no solo el audiovisual. Y un día, no sé, nada más me senté y empecé a escribir, y escribí una carta. Yo escribo cartas porno, entonces en un formato que está además completamente anticuado. ¿Quién escribe cartas en 2022? Porque además todo es de consumo muy rápido, poca gente lee, ¿verdad? Además el algoritmo es una caca, entonces uno no puede decir cosas explícitas también. Pero empecé a escribir con cartas porno, y Perra Rebelde es una de las firmas de las cartas que hay, ¿verdad? Yo tengo como varias firmas que son como de todos esos personajes que me habitan según cómo me siento, porque también de repente me di cuenta que sí, una puede ir a coger con alguien y ya, no me interesa saber cómo se llama ni volverle a ver, pero depende de ese encuentro en cómo me sentí también, ¿verdad? Porque una vez va perra empoderada y otras veces va como, madre, quiero que me abracen. Entonces yo decía, bueno, es que el porno no es solo también llegar y desnudarse y mostrar el cuerpo en el tradicionalmente saca, que todo el mundo lo disfruta también, pero también puede ser desnudarse de esas otras vulnerabilidades. Y entonces empecé a hacer una alegoría de cómo también la extra capitaliza el dolor ajeno, porque eso es lo que vende la extra. La gente consume la extra porque en la portada sale el dolor de todas las familias que día a día matan a alguien, lo que sea. Entonces yo decía, bueno, voy a experimentar con mi propio dolor o con mi propia vulnerabilidad este consumo, esta explotación de mi propio cuerpo y mi propio dolor. Entonces, Perra Rebelde, ¿verdad? Además de los otros personajes que hay, escribe desde ese dolor, también desde la experiencia más humana de me dejaron y estoy comiendo mierda, o ¿verdad? Me empoderé demasiado, lo que sea, ¿verdad? Porque precisamente, como vos decías también, no es solo de llegar y coger con alguien también, sino de cómo establezco un vínculo. No necesariamente afectivo, porque no me quiero casar, ¿verdad? O formar una familia, lo que sea, sino de que también establecemos esa conexión afectiva en un momento específico, ¿verdad? O puede ser un momento más prolongado. Entonces, sí, digamos, como yo juego con el morbo de la gente, desde el dolor y desde la corporalidad, porque eso es lo que se espera, precisamente. Ahora les contaba que en mi caso, yo he tenido que cerrar todas las redes. De hecho a Luis le costó mucho contactarme por eso, porque de repente me llegaba una foto para que se inspire, ¿verdad? Y era como un pene, y yo, wow, qué inspiración, qué básicos que son a veces también, ¿verdad? Qué pereza, a veces chiquillos, nada más. Pero precisamente, digamos, como mi propuesta está con estas palabras que también ustedes ponían, desde jugar con la sensualidad, ¿verdad? Jugar con gozarse, que esto de gozarse también he estado aprendiendo en cómo gozar también desde mi dolor, digamos, desde los duelos, desde el despecho, desde, no sé, comer mierda un día porque me fue mal en el brete, lo que sea, ¿verdad? También cómo gozar y disfrutar esos otros sentidos que no son los tradicionalmente esperados, ¿verdad? Los que uno quisiera tener siempre, la tristeza, soledad, enojo, ira, lo que sea. Y cómo empoderarse o sentir ese poder, ¿verdad? Que al final es lo que busca también el feminismo, que tengamos, digamos, las mujeres en general, ¿verdad? Que se empoderen y se apropien también de los propios cuerpos para gozarse. Entonces, básicamente, creo que salí bien. Creo que utilicé todas las palabras. Gracias. Qué gato. Buenísimo. Démosle entonces el espacio Bueno, a la cenita. yo vengo un poco más improvisado, sinceramente. Vamos a hablar desde mi posición, desde mi experiencia, lo que ha sido, reiterando un poco lo que han tocado, concluyendo tal vez en cómo he sobrevivido a la situación. Cuando yo empecé en todo este asunto del porno, lo hice desde una posición de mucha seguridad, un momento de mi vida súper vanidoso, ¿verdad? Donde simplemente, no sé, pensé que sería divertido, tal vez no tuve ni la necesidad, y me fui encontrando, pues con el pasar del tiempo, con un montón de personas, de posiciones diferentes, poquito a poco construyendo estos cuestionamientos de bueno, qué rara esta persona, porque me lo ha dicho, no sé, ahí al final de todo, o
como que extraño que no me estoy sintiendo tan bien con esto que acaba de pasar, o por qué me estoy sintiendo tan increíble con esto que fue tal vez tan efímero. Y pues con el pasar del tiempo creo que me he vuelto un poco más vulnerable a la situación y pues nada, estaba más bien buscando los mecanismos como cómo hacerlo responsablemente, siempre tomando en cuenta las emociones mías y las de los demás y la salud, por supuesto. Y es pues esa experiencia, ese círculo constante y no he entendido todavía cómo hacerlo correctamente, pero bueno, es un trabajo ahí, ¿verdad? Y pues sí, preguntas, pues sinceramente, vuélvanselo, por controversiales que sean, puedo contestar cualquier. Podríamos intentar, si alguien quiere como entablar una conversación, podría ser. Acerca de las personas que viven con discapacidad, en Francia, en el sur de Francia, abrieron un lugar para justamente dar esa posibilidad a las personas que viven con discapacidad de tener sexualidad con personas que no tienen. Y entonces me pregunto si, a pesar de que el porno que vi que se trata de eso, si es tal vez como dirigido hacia personas que no viven con discapacidades, me pregunto si justamente las personas que sí viven con esto tienen el derecho también de ver porno y cuál sería el contenido justamente más adecuado, o sea, puede también ser cuestión de representatividad, representación, ¿cómo se dice? Sí. Ya. No sé si... Bueno, yo creo que también parte como de jugar con los otros sentidos, ¿verdad? En el cerebro nosotros tenemos la mayor cantidad, un lóbulo entero solo para la vista, por ejemplo. Y dependemos demasiado de ella, además. Y es como muy fácil, ¿verdad? Captar, de repente, si una tiene como un estudio de imagen, captar a alguien, ¿verdad? Por una sola foto es muy fácil. Pero, ¿cómo explotamos los otros sentidos? En esto de las propuestas, yo me había encontrado con una chica, no recuerdo cómo se llamaba, que ella hacía experiencias para personas no videntes y era explotarles completamente los otros sentidos del tacto, inclusive la escucha, ¿verdad? De escuchar a alguien más gemir en una sala, de, no sé, que le brincaran los fluidos, ¿verdad? Etcétera. Y no necesariamente esta persona tenía que interactuar en esa otra práctica sexual que estaba, sino solo era parte de toda una experiencia. Inclusive si participaba de esta práctica sexual, ¿verdad? La persona con la que guiaba, digamos, como este espacio, siempre como que estaba muy atenta a que estuvieran como, no sé, por ejemplo, recuerdo que vi un video de una persona que además de que era no vidente, solo tenía sensibilidad en las orejas. Y toda la sesión era solo sobre las orejas, ¿verdad? Y la persona se vino así, solo con las orejas. De construcción más loca. Exacto, y entonces uno pensaría como, puta, en las orejas nada más, que difícil debe ser de repente porque desestructura todo completamente. Pero esta persona lograba, digamos, en estas sesiones de talleres, hacer este tipo de alcance, digamos, del porno para otras personas, ¿verdad? Que no tradicionalmente se piensa cuando se hace algo. Yo creo que es como bien difícil también desde el punto de vista de la producción. Por ejemplo, cuando yo hago castings, muchas veces llegan chicos y me dicen, ¿qué están buscando ustedes en los actores? Me dicen, es que yo soy como gordito, no soy, o tengo el cuerpo velludo, o, ¿verdad? Y es muy curioso también ver cómo el consumo de los cuerpos tipificados también y las inseguridades que eso puede llegar a generar en las personas se transforman en unas ganas de querer como de construir esto, ¿verdad? Ahorita que hablan acerca de esto, de los cuerpos de personas que viven con discapacidad o que por ejemplo no tienen algún brazo, alguna pierna o algo así, o que tienen un cuerpo más grande que otras personas, o que tienen el cuerpo más velludo o lo que sea,
desde el punto de vista de, como de casting, es siempre una pregunta que me hago un montón porque, por ejemplo, la vez pasada había salido con mi pareja a un bar y había un chico que medía tal vez 1,40 m, 1,45 m, 50, una cosa así. Con un cuerpillo como súper talladito y como, ¿verdad? Como súper, no sé, tenía un cuerpo muy bonito, una cara también muy bonita. Y yo dije, uy, este chico está excelente como para poder grabar una porno, ¿verdad? Porque además es chiquitito y es como algo que puedo explotar en relación de tamaños, ¿verdad? Que sé que es algo que además a veces a la gente le gusta mucho cuando ve porno. De hecho hay estudios, por ejemplo, hay un estudio que se llama Font Size, que se dedica específicamente a esto, ¿verdad? A chicos con diferentes tamaños. Y me decía mi pareja, uy, pero eso no es como fetichizar a una persona por sus cualidades físicas, ¿verdad? Entonces yo le decía, sí, pero también me pregunto cuál es el límite, ¿verdad?, entre lo correcto o lo incorrecto, lo éticamente correcto desde el punto de vista de uno explotando esa cualidad de esta persona física para una ganancia económica y el placer de las personas que lo están viendo, y en qué punto eso también se convierte como en más bien un irrespeto y en un objetualizar más a esta persona por esta cualidad física que tiene, ¿verdad? Pero hay, por ejemplo, una pregunta, ¿cuál es la diferencia de objetivizar en ese sentido a objetivizar en el otro sentido? Porque cuando uno quiere abrirse a las cosas o a las personas y uno objetiviza, a uno dice como esta objetivización está negativa, pero esta objetivización sí está positiva. ¿Cómo haces tú ese intercambio al hacer el proyecto si es que ya partes del punto de que una objetivización es correcta y la otra no es correcta? Porque si quieres entrar al mercado neoliberal fundamentalista, no está la opción de no objetivizar cualquiera de las dos partes. Yo no tengo la respuesta. Es que no, me parece como interesante también si podemos, tal vez, no sé si es un poco cuadrado, pero como conceptualizar exactamente qué es porno, porque no necesariamente lo entiendo como una experiencia erótica, digamos. Entonces, digamos, como lo que apunta Joaquín, me parece que es muy acertado porque no sé si en mi ruta de porno de la vida, ¿verdad?, la objetivización ha sido un objetivo, digamos. Porque es lo que se consume, exacto. Entonces, es como, pero tenemos otras opciones de desnudos y de experiencias sexuales que no necesariamente me llevan a sobármela, digamos, pero sí me erotizan o sí me excitan un poquito, pero ¿cuál es esa sutil diferencia entre tener esa experiencia, entre ver porno y ver una experiencia erótica, o tenerla, digamos? Porque, por ejemplo, cuando han hablado de los casos con personas que tienen alguna discapacidad, lo que vos decías de la representación me parece que es algo que no había pensado exactamente, o sea, como cuánta gente se siente representada en el porno y cuánta esa representación les da, ¿verdad?, una identidad. Entonces tal vez si podemos juntar estas inquietudes. Qué curioso, como porno de repente suena mucho a comercio y el resto de las experiencias pues, es meramente sensorial. Yo creo que por ahí van. Ajá, es que creo que el concepto de porno está conectado a esto, ¿verdad? Yo no tengo la respuesta a esto y son preguntas que siempre me hago y que, como desde el punto de vista ético, siempre me pregunto. Por ejemplo, hace como 2 semanas llegó un chico a hacer casting, un chico con un cuerpo muy grande, y él me decía, y lo digo como él me lo decía porque se sentía él muy orgulloso de esto, me decía, yo peso 120 kilos, y era un chico de mi estatura más o menos, que además le gusta el fisting, que además tiene el cuerpo súper velludo, que es una persona con gestualidades como muy femeninas, ¿verdad? Entonces son un montón de cosas que desde el punto de vista de casting, desde el punto de vista de la fetichización, sé que hay un mercado muy específico para esto. Muchas veces me he preguntado, ¿será que hace falta mayor representatividad de otro tipo de cuerpos? Porque también que es algo que me parece que hace falta muchísimo
dentro de la industria ver otro tipo de cuerpos más allá de los twinks y más allá de los hunks, y verdad, que no hay por supuesto nada malo con ellos, pero que también existe otro montón de cuerpos que vale muchísimo la pena ver, y que creo que tal vez la diferencia podría existir en el momento en el que comprendamos que los cuerpos y que el placer y que la pornografía es tan diversa, y que podamos ver reflejada esa diversidad en donde ya no sea fetichizada la diferencia, sino porque simplemente existe, ¿verdad? Porque entonces ya no me estoy poniendo, ya no me... ¿Cómo? No naturalizarla, no naturalizar la diferencia, sino que celebrarla, vivirla, incluir la monstruosidad. Sí, exacto, y que tal vez entonces simplemente no es que, por ejemplo, cuando voy a hacer casting, y es algo como que no sé todavía cómo me siento con esto, trato de ver en qué categoría me cabe el chico que está haciendo casting, ¿verdad? Si es un twink, si es un hunk, si es un bear, si es un otter, si es un... ¿Qué hashtag le voy a poner a la hora de publicar el video? Que es espantoso, pero que... Uno se tira siempre la segregación de las cosas. Claro, y que es algo que bueno, ya también, por ejemplo, las redes sociales como Grindr, como Scruff, o etcétera, nos invitan a hacer, ¿verdad? Como de cuáles son tus pronombres, que dicha, pero también cuáles son tus tribus. Y que tratar de producir un porno distinto, saliéndose de la forma en la que el mercado nos ha influenciado en nuestra forma de ver la sexualidad, también es muy complejo. Y desde el punto de vista mercadológico, también es un desafío, ¿verdad? Como bastante fuerte. Cuando los chicos me preguntan, ¿vos qué buscas en un chico? ¿Los buscas grandes, pequeños, etcétera? ¿De qué tamaño tiene que ser el pene? Yo siempre les digo, a mí no me interesa nada de eso, lo que me interesa es que tengan esa chispa sexual, que logre conectar con la persona que lo está viendo, porque puede ser cualquier tipo de cuerpo, no importa, mientras que, o sea, la base es poder tener una seguridad personal lo suficientemente arraigada como para poder conectar con los espectadores a través de la cámara y que el contenido se venda, porque finalmente eso es lo que desde el punto de vista de el comercio me interesa, que el producto se venda, ¿verdad? Entonces son muchísimas preguntas, y que muchas veces me siento éticamente incorrecto al producir, pero que no sé también cómo salirme de eso y cómo producir contenidos que generen placer en un contexto en el que el placer es un producto con unos estándares muy categorizados, ¿verdad? Sería la práctica como, perdón. No, porque si quieres seguir hablando de eso, es que a mí me parece muy interesante que todavía haya gente joven que le interese producir porno. Cuando uno abre cualquier página de porno o la que quieran, y hay tanto porno bueno, casero, que no necesita una producción. Digamos, yo ya no sé hace cuánto no veo porno producido como el de ustedes. Eso quedó atrás hace 1000 años. Yo prefiero porno casero. O porno casero, o una cosa que es como entre casero y producido, feminista. Pero a mí me parece muy interesante eso, que todavía exista público para lo que ustedes hacen. No sé si alguien me puede contar por qué, porque a mí me parece mucho más sabroso ver cuerpos de verdad, ver sexo de verdad, o tal vez que no sea tan de verdad, porque al fin y al cabo sí están recibiendo réditos por sus videos y por los hits que llevan, pero que se ve que no hay una producción y no hay que venir a pedir azúcar y son dos personas naturales como yo haciendo demás personas. Entonces esa es mi pregunta: ¿por qué producir porno si está ahí a la mano y tal vez es hasta mejor de lo que se produce y no llegamos a tener todos esos cuestionamientos tuyos de que si tengo que poner a un twink o tengo que poner a un oso o tengo que poner esto o tengo que poner lo otro? No, la gente se junta porque se junta. Entonces, a mí me interesa mucho eso, ¿verdad? Que todavía exista producción.
Y se consume, no lo dudo, se consume, pero mi pregunta es esa. Yo lo produzco porque me parece que producir porno todavía es posible, y es posible como generar un balance entre ese porno amateur y las producciones en donde la gente simplemente se graba con su celular. En lo personal, el porno que yo consumo es ese, ¿verdad? No me voy a los estudios, no me voy al que tiene este setup, ni el maquillaje, ni las grandes luces. Y el porno que he aprendido a producir, que es el que más se vende, es el que precisamente no hay un valor de producción tan alto. Hay productoras, ¿verdad? Como Erika Luz, como por ejemplo hay uno que se llama Imeros.tv, que hace un porno pero increíble desde el punto de vista de la calidad de imagen y de la narrativa, que me asombra a mí que tengan como que tengan un público que lo consuma, ¿verdad? Precisamente por esta misma pregunta que haces, de que hay mucho porno disponible, gratuito además, que es más real, por ponerlo de alguna forma. Hace un tiempo veía un documental y eran como varias productoras de porno diciendo o quejándose de cierta forma de cómo la accesibilidad a la toma de imágenes con los celulares ha sido la herramienta mediante la cual el porno se ha venido abajo, ¿verdad? Porque antes las productoras producían una película cada 3 meses, ¿verdad? Y había todo un guión, y había todo un rodaje, igual que otras películas, ¿verdad? En el mercado, y que ahora más bien, precisamente por esa accesibilidad, la calidad ha bajado para poder privilegiar la cantidad, ¿verdad? Porque ahora en cada sesión masturbatoria las personas ven 20, 30 videos en vez de como ver uno, que es algo también que es un desafío desde el punto de vista de producción. Pero yo lo sigo haciendo porque creo que es posible crear un porno rico, distinto, que las personas que se graban a sí mismas en sus propias sexualidades personales de repente no necesariamente están llegando a ese discurso o a ese, no sé, creo que es posible como lograr un balance, o me gustaría poder encontrar ese balance, no sé si lo estoy encontrando, pero me encantaría poder como lograr ese balance, porque también creo que hay muchos contenidos que este otro porno más amateur le hace falta un montón, y que pierde, gana otras cosas como los cuerpos reales, como no sé, otro montón de factores que podría sacar, pero que por otro lado también creo que pierde valor de producción, que es importante desde el punto de vista de la parte estética y de producción y de, no sé. Yo creo que, bueno, yo hago porno en otro formato porque creo que además como feminista nos tenemos que apropiar de todos los espacios y el porno es uno, porque lamentablemente Erika Lust no es porno feminista. Es muy fetichizado todavía, sigue con esto también como muy de la categorización de los cuerpos, súper blanquinizado, los cuerpos son esculturales, ¿verdad? Etcétera, y por eso es que yo creo que también es importante esto del reflejo en las imágenes, así como es importante para las niñas, por ejemplo, no sé, cuando están en crecimiento ver programas que representen niñeces en toda su diversidad, ¿verdad? Afrodescendientes, personas con discapacidad, LGBT, etcétera, porque se sienten representadas ahí. Yo creo que también es importante desde la construcción de la sexualidad sentirnos representadas en eso que consumimos, indiferentemente de si es que me quiero masturbar o no, o solo erotizar. Cuando vos decías la pregunta, yo solo pensé en una ñoñada como académica, porque cuando yo estudié sociología, empecé a estudiar sociología, parte de las cosas que me desencantaron de esa carrera era la construcción de la relación entre sujeto-objeto. Y en antropología lo que me encantó es que no existe esa relación como tal sujeto-objeto, sino es sujeto-sujeto, porque yo soy parte de esa cultura también.
Entonces yo pensé en esto, cuando vos preguntabas, ¿cómo sé si la objetivación, digamos, está bien, ¿verdad? Porque no habría que hablar de bien o mal, digamos, es de lo ético o no ético, ¿verdad? Es primero que parte de un consenso de que sí, yo quiero que me cosifique, ¿verdad? Porque me gusta que me cosifique, sí, gríteme todo lo que usted quiera, pero yo solo estoy consensuando, uno, ¿verdad? Y lo otro es de cómo producimos, indiferentemente del formato que sea, esa construcción de la relación entre los sujetos, sean 2, 3, 4, 5, 1000, ¿verdad? Porque si yo parto de esta construcción desde el objeto, entonces existe una objetivación que parte de la industria mainstream. Bueno, yo creo que las palabras, hay muchas, ¿verdad? Previo a Garganta Profunda, en que revoluciona todo, era como Mal Lorno, ¿verdad? Que es como el soft porn, que es esta gente ahí bailando y que, ¿verdad? De repente era como la musiquilla, lo que pasa en Canal 33. Eso es Lorno, eso es una soft porno, ¿verdad? Que en realidad lo que se veía de mete saca era mínimo, general era solo los pelos y las tetas, ¿verdad? Y todo el mundo, porque era demasiado para ese entonces. Con Garganta Profunda cambia esto del Lorno, ¿verdad? O del soft porno a pornografía, ¿verdad? Y de repente se empieza a decir en vez de pornografía solo el porno cuando hay otras propuestas de categorizaciones además, ¿verdad? Porque se empiezan a categorizar según el consumo. No sé, si la gente buscaba en Pornhub, por ejemplo, no sé, tetonas, y esa categoría no existía, se creaba la categoría. Y empieza a ser una industria el porno y deja de ser solo la pornografía tradicional y heterosexual, ¿verdad? Sino que se industrializa y al industrializarse existen millones de categorías, desde una básica hasta lo bizarro, que usted si paga el contenido en Pornhub, usted les da varas de miedo, ¿verdad? Si usted paga como la vara premium. Yo lamentablemente lo pagué para hacer la investigación que hacía en antropología y dije, esta vara no tuve que haberlo hecho. Porque ahí salen abusos infantiles, ¿verdad? Ahí sale inclusive gente que una no sabe si está muerta, pero igual siguen violándola. O sea, ese contenido usted accede cuando usted paga a estas industrias, cuando paga como los premium, ¿verdad? Porque hay como varios paquetes. Entonces yo creo que, digamos, en la medida en que nosotros sigamos pensando en las categorizaciones de los cuerpos, de repente solo se piensa en el consumo, en el capital, ¿verdad? Y por eso es que objetivizamos. Y ahí, por ejemplo, una tonta pregunta: si la objetivización es el centro de la problemática que se exponen a través del porno, ¿no es cierto? Como que la objetivización, pero esa objetivización misma es también el centro del porno como mismo. De la venta del porno. Entonces, ¿por qué no cuestionar? Porque no como siento que hay ciertas cosas como que se van dando y como que se van aceptando, se van cuestionando y se van defendiendo solamente por el hecho de defender algo que en algún momento quizás fue necesario para hacer algún cambio. Entonces, para hacer el cambio en este momento, como se da la defensa del porno como por el porno, por solamente ser el porno, y se le trata de buscar como dar la vuelta a cómo hacer que no sea tan dañino para las personas, tan dañino para los que lo hacen, tan dañino para la sociedad, porque se habla desde el punto de vista como se sabe que causa traumas, se sabe que es una mentira para muchos, porque se dice, vamos a hablar de los cuerpos que son así, pero no existe igualdad en ninguna parte de nada. Entonces, como en base a eso, pero no se problematiza o no se cuestiona el resultado, porque el resultado no va en base a lo que se plantea, sino que se da en base a lo que pasa. Entonces, ese planteamiento yo siento como que no se da. Yo creo que eso es lo que nos falta, digamos, como, ¿verdad? La gente que decidimos meternos en el porno, indiferentemente de los formatos, ¿verdad? Falta más cuestionarnos desde qué punto estamos partiendo para producir. Porque precisamente, ¿verdad? Si mi objetivo es la industrialización,
entonces siempre se parte de una objetivación o una explotación, aunque yo no quiera. Por eso entramos en un debate ético, ¿verdad? Por eso quizá de repente, inclusive en las narrativas que nosotras tenemos o nosotros tenemos, ¿verdad? Yo hago ejercicios por quitarme palabras porque me parecen fatales de repente, ¿verdad? Empezarlas a reproducir también. Entonces, como, no sé, bueno, en vez de producción, ¿qué podemos utilizar para que no sea bajo una lógica del capital? En vez de explotación, ¿qué podemos utilizar para que no sea una cuestión de la cosificación? Cambiar la palabra no cambia el fondo. Pero de repente eso nos hace pensarnos también desde el fondo, ¿verdad? Porque en el discurso se cambia un montón de cosas de cómo nos pensamos también. Lo que pasa también es que creo que la contraparte de la oferta es la demanda. Entonces, desde el punto de vista de cómo poder deconstruir esto, nosotros como creadores hay pensamientos que podríamos tener y que pueden ser que se ejecuten o no hasta cierto punto, desde mi experiencia personal por lo menos, a partir de finalmente qué es lo que me están demandando, ¿verdad? Porque yo puedo producir aquella película de 45 minutos hermosísima que finalmente si no es lo que la gente está demandando, pues se queda como un producto muy lindo dentro de mi computadora y dentro de mi página, pero que finalmente la gente lo ve y por ejemplo de esa primera película que les comenté de 45 minutos, el porcentaje de vista del video es de 7 minutos, ¿verdad? La gente ve 7 minutos de los 45. Entonces también creo yo que valdría la pena preguntarnos no solamente cuáles son los valores bajo los cuales se produce el porno, sino también cuáles son los valores bajo los cuales consumimos porno. Y esto desde el punto de vista de varias métricas. El año pasado, bueno, todos los años Pornhub saca estadísticas de las categorías y las partes demográficas. Por acá tengo como algunos de esos datos y dice, por ejemplo, cosas como que el 35% de todas las descargas de internet están relacionadas a contenidos pornográficos. El 25% de todas las búsquedas de internet son contenidos pornográficos, o sea, una cuarta parte de todas las búsquedas. Cada día a nivel global la gente gasta 265 millones de dólares en pornografía, que es un montón de plata. Y si yo veo como, ¿verdad? Todas estas estadísticas, de lo que me habla muchísimo es que, por ejemplo, esa verdad de la gente que gasta tanta plata en esto, es que finalmente hay un consumo y hay un consumo como bien específico. Una de las razones por las cuales yo empecé a hacer porno también es porque en algún momento reflexioné a partir de varios textos y varios videos y varias cosas que el porno es una de las principales fuentes de educación sexual que tenemos nosotros, sobre todo las personas gays o lesbianas o queer o etcétera, de nuestra sexualidad, ¿verdad? Porque muchos de nosotros o de nosotros tal vez no llegamos a preguntarle al maestro o a la mamá qué es un beso negro, lo aprendemos por medio de que es una lavativa, que es una lavativa o que, ¿verdad? O no sé, cómo hacer una buena garganta profunda, ¿verdad? Lo aprendemos a través del porno. Entonces precisamente a partir de eso, ¿cuál será la importancia de producir un porno que sea tal vez no pedagógicamente constructivo, pero sí que por lo menos que hable, o que genere la consulta, ¿verdad? Que exista la posibilidad para que las personas, si quieren ver otro tipo de porno, por lo menos que exista, que no sea solamente un tipo de categorías que haya. Yo creo que también, digamos, tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque de repente también no podemos olvidar que es un sistema patriarcal, heteronormativo, ¿verdad? Pero que además de eso estamos en una cultura de la violación muy naturalizada y que de ahí parten estas búsquedas, ¿verdad? O sea, por algo existen las categorías, porque está tan interiorizado, ¿verdad? Todas estas cuestiones desde el patriarcado, heteronormatividad y la cultura de la violación,
que por eso de repente es como que a pesar de que existan propuestas u otras propuestas, ¿verdad? Por generar otras narrativas en el porno o el post-porno, ¿verdad? Porque estas otras narrativas ya no entran necesariamente como en el porno, sino como una propuesta más post-pornográfica, siempre caen como en esto, ¿verdad? Que era como que vos decías, bueno, es que se redunda siempre ahí porque se tienen. Yo lo que sé del post-porno es como que no está tan capitalizado porque es como más performance en un mes, cerca de gente. Y porque además vos tenés que pagar para ver. Ajá, y es la interpretación, y es más personal, es como porque no es el disfrute de la otra persona que está viendo, sino como el disfrute de la persona que está haciendo. Entonces, sí, quienes forman parte, ¿verdad? Y deja de ser el centro de atención un público esperado masculino, ¿verdad? Sino diverso, ¿verdad? Porque también se muestran corporalidades diversas en general. Pero es como muy complejo de repente también, ¿verdad? Porque yo ahora les contaba, digamos, yo cuando publico, no sé, la carta ahí que dice tradicionalmente saca, todo el mundo sí. Y ya, esa es. A todo el mundo le gustó. Y llegan ese montón de penas, ¿verdad? Para que me inspiren. Pero si yo escribo algo como, estoy comiendo mierda, ahí como, ay, sí, ¿cómo se llama? Come mierda. ¿Verdad? O de repente es como también este morbo del dolor, de la extra. Pero realmente en Instagram. Ahí están las cartas. Sí, tengo algunas. He querido, digamos, precisamente para llegar a otras gentes, no sea solo en lectura, hacerlas en audio. Ajá, como ahí, en eso lo tengo. Hola, una consulta respecto a lo que decías tú en alto, también como de la industria. ¿No me pasa como que en el imaginario pornográfico y el placer también, ¿no? Hay una imagen que se repite y que es siempre la misma? Y me pasa que cuando quiero salir de esa imagen, de lo genitalocéntrico, tal vez me voy a algo más leve, o chivari que me gusta harto, hay cosas por ahí, ¿no? Algo con secreciones por ahí. Pero sin embargo, me ocurre que ese imaginario, ambos imaginarios, son una construcción de una empresa que nos enseña un placer, pero que está alojado en el norte del globo. Entonces, me pregunto a los dos, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar tal vez en una industria pornográfica que se aleje del norte y que esté en el sur, llamemos Latinoamérica, por último si tú quieres, los Andes, no sé, una cosa así? Y por otro lado, ¿es posible pensar en un imaginario sexual latinoamericano o sudaca o marica sudaca, no sé, que se aleje como de estas prácticas como que de alguna manera colonizan como nuestro placer? Gracias. Yo gracias. Me parece muy interesante lo que dice porque yo siempre me he preguntado cómo se vio la homosexualidad, por ejemplo, en los pueblos aztecas, en los pueblos mayas. No tenemos ninguna fuente histórica que pueda contar si era algo aceptado, si era algo prohibido. Yo sé que había un códice, que refería a algunos petróglifos, justamente composiciones y todo, pero nada más eso tenemos. Todo eso fue borrado con la llegada de los españoles, porque dice... Sí, igual que por ejemplo... Es que la sí, porno, claro. el porno necesita interseccionalidad. O sea, eso pasa mucho, por ejemplo, yo cuando estudié antropología estaba en el énfasis de arqueología, hasta que después me pasé a antropología porque, ¿verdad? Al ser como estas reinterpretaciones sobre alguien que ya interpretó una colección, por ejemplo, estaba súper mal visto. Hay muy poca interpretación arqueológica, aunque hay mucho registro arqueológico de evidencias de sexualidad muy diversas en culturas precolombinas, en toda Latinoamérica, en Asia, en África, etcétera, de prácticas sexuales colectivas inclusive, ¿verdad? Y supernaturales, de
relaciones no monógamas, etcétera, etcétera. Pero evidentemente con la llegada de los españoles en cualquiera de los hemisferios, y en Latinoamérica fue atroz, porque sí habían otras conquistas previas a las españolas, no tan sanguinarias, pero la española fue la peor. Sí habían como algunas narrativas también en petroglifos, en cerámica, en los códices, en el sur también, ¿verdad? Como de otras vivencias de la sexualidad, de prácticas o de rituales que tenían que ver con la sexualidad, pero a la hora de que llega la conquista y la interpretación primero de los, no sé, que llegaban, digamos, sacerdotes o lo que sea, y cuando empieza la antropología, que lamentablemente empieza con la conquista, la ciencia antropológica, solo interpretan hombres. Yo recuerdo una vez que había llevado un curso de antropología forense, que habíamos como analizado ahí un enterramiento, era una chica, ¿verdad? Era un cuerpo de una mujer, pero estaba con como de ofrendas, tenían lanzas, hachas, ¿verdad? Y la interpretación que hizo en ese momento el arqueólogo era que eran ofrendas, regalos, no que ella era una guerrera. Sí, pero eso pasa mucho con los arqueólogos del siglo XX antes. Todavía. Sí, y todavía existe. Y entonces eso pasó con todos esos registros sobre la sexualidad. Sí, que no se puede concebir que las mujeres puedan casar, por ejemplo. Exacto, ¿verdad? O que, por ejemplo, en África hay comunidades que para casarse las mujeres las mandan a probar con todos los hombres y con el que más les guste con ese se casan. Eso no se puede interpretar antropológicamente así. ¿Verdad? Porque de nuevo, en toda esta estructura patriarcal heteronormativa, que las mujeres anden cogiendo con todo el mundo, pues, de escoger con quién casarse, mae, que zorra. Eso está pero eso no se utiliza. Exacto. Pero todas las colecciones que hay sobre sexualidad están así interpretadas lamentablemente. Yo hace poco había ido a Perú y en el Museo del Arco tienen una colección gigante sobre sexualidad. Y yo decía, mae, esto... quiero leer todo lo que hay, y casi no hay nada, tampoco, ¿verdad? Y ahí habían figuras explícitamente de dos hombres, ¿verdad? Penetrándose, y había un zoom shot, digamos, ¿verdad? De la penetración de dos mujeres también teniendo una práctica sexual. Y de eso tampoco se ha interpretado, ¿verdad? En Latinoamérica se ha interpretado muy poco porque la cristianización se cargó todo. Y una pregunta, ¿estas expresiones como estos códices son reconocidos como porno? No. De todos los digamos, códices, solo uno sobrevivió, la mayoría los quemaron y el que sobrevivió está incompleto. Porque es que, digamos, yo sí creo que hay una diferencia entre las prácticas sexuales y el porno. Digamos, no que sean cosas diferentes, pero como la apreciación cultural y lo que enseñan, ¿verdad? No sé cuánto aprende la gente del porno, ¿verdad? O sea, yo me puedo imaginar cuánto imagina la gente del porno, pero no sé si aprende realmente. Pero bueno, el porno también es algo realmente reciente. No le podemos adjudicar el porno a culturas tan antiguas. Por eso, teníamos entendido diferente. Claro, pero entonces es pero que si el porno es la representación. Pero no por eso no habían prácticas ancestrales que eran solo para el disfrute. O de los espectadores, del disfrute de espectadores, ¿verdad? Porque también hay que quitarnos como de que solo cogían para hacer chichis o para comunicarse con los ancestros. No. O sea, habían prácticas realmente que eran solo para el disfrute de un público. No sé, inclusive en el juego de la pelota, en Azteca Maya, es muy sexualizado el juego. Si uno lo analiza, ¿verdad? Tiene prácticas muy sexuales. El fútbol todavía lo tiene, ¿verdad? Ahí el tangueo de repente, pero ahí está bien porque son compas de fútbol, pero ya afuera de la cancha no. Sí, es súper amoroso. Ajá, entonces hay mucha erotización también en muchos deportes, eso también pasaba en el juego de la pelota. Pero no sé. Vamos a darle la palabra. A eso que dijeron creo que los espacios de porno, de lo que estamos hablando, sí se aprende, o sea, es como, ya se ha demostrado como a través del juego se aprende un montón y se representan un montón se manifiestan un montón de los conocimientos que estamos pidiendo. Entonces de pronto sí es un espacio de mucho aprendizaje, es de exploración, es relajado,
un espacio probablemente relajada, íntimo, además, y te permitís, ¿verdad? Y es esa búsqueda de, bueno, hoy me representa esto, o hoy quiero buscar esto, o hoy me quiero estimular con esto. Entonces sí tiene yo creo que esa es como la definitiva, ¿verdad? Es como, bueno, hasta qué punto es no sé, hay un negocio, hay una oportunidad de negocio, hay gente que te va a consumir un montón, pero también hay una, pues, siendo académicos, hay una responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué está aprendiendo esta persona en ese juego, ¿verdad? O cómo lo está construyendo y qué herramientas o qué recursos le están dando. ¿Cuáles son los building blocks, ¿verdad? Para que construya o ella esa fantasía que de una u otra manera impacta en la sociedad. Pero yo creo que esto, digamos, como de nuevo, volviendo como a la arqueología, perdón, eso es me tocaron un poco de... en Pompeya, no sé si han visto las imágenes de Pompeya, ¿verdad? Es casi un catálogo de lo que usted podía consumir en Pompeya. Y estaba en gráfico, ¿verdad? Y entonces yo podía ir, que además está demarcado en Pompeya por faros en el camino, cuáles eran los lugares en donde yo podía ir, y había un catálogo de pictogramas, digamos, y yo decía este y este, y ahí había de todo, ¿verdad? De todo lo que usted podía ver ahorita en el porno, y es una cultura antigua, ¿verdad? O en Grecia también, todas estas cosas. Y de repente así en el Kama Sutra, y así se aprendía también. Yo creo que, digamos, lo que pasa, ¿verdad?, con todo esto es que la industria ha cagado en muchas cosas, ¿verdad? Porque precisamente, si bien la gente tiende, o las personas adolescentes tienden a consumir el porno para saber cómo es tener una práctica sexual, como si soy lesbiana, como chupar otro coño, porque yo no le voy a llegar a decir a mi mamá, soy lesbiana, enséñame cómo. No, o a mi papá, ¿verdad? Menos. O sea, entonces de repente eso es como, no sabe, ¿verdad? No está escrito, no sé. ¿Verdad? Entonces de repente eso tiende a ser como el material precisamente al que se accede para poder acercarse a estas otras prácticas. Que sea real o no, eso a la persona que lo consume no le interesa, ¿verdad? No sabe de repente tampoco si es real o no, y cree que es real muchas veces, pero ese es su primer acercamiento a otras experiencias. Eso es lo rico del porno de la fantasía, que no es real, ¿verdad? Que no te, vamos a ver, te expones mentalmente o intangiblemente a una situación que no necesariamente físicamente estás listo o lista, ¿verdad? O sea, es como darle rienda suelta. Sí, juega con el morbo, la fantasía, los fetiches. El problema también con eso creo que es como la relación dinámica que hay entre los procesos de búsqueda y lo que vamos encontrando. Porque cuando una persona busca por palabras claves, y esas palabras claves finalmente son palabras aprendidas de lo que la misma industria ha propuesto, ¿verdad? Entonces hay como una relación que no sé qué fue, ¿verdad? Es como ponernos a pensar que es primero el huevo o la gallina, y que es bien compleja, porque a la vez la industria propone las palabras a partir de lo que la gente busca. Entonces... Y hace ese algoritmo. Y así se produce el algoritmo y se produce como este ciclo. Entonces, me pregunto sobre cómo crear un porno distinto y que poco a poco esas keywords, esas keywords vayan como dinamizándose lo suficiente como para que a alguna persona en algún momento le salga un keyword distinto para que la busque y que se empiece a ampliar esa búsqueda de cosas distintas. No sé. No, que es que hace rato que plantita por acá. Mi pregunta es como un poco por ahí, que hacia dónde va la industria, digamos, en temas de producción audiovisual por las redes sociales que ahorita hay, que estamos bombardeados por videos, TikTok, varias que son como súper rápidas y como muy satisfactorias, ¿verdad? De ver al instante. Y digamos, eso también porque tal vez es cierto que uno ya se ha dado cuenta que es no sirve, pero hay una población de adolescentes muy grande que claramente consume este tipo de contenido en esas redes sociales y en las mil más que vendrán, ¿verdad? Porque
Yo me acuerdo que yo el primer porno que veía era como el Tumblr o algo así. Wow. Entonces, Es que en internet explota. Vamos a... Quiero hacerles una... Chateaba con gente que conocía por todo el mundo. Si les parece, entonces como que le respondemos al compañero. Y todo el mundo. Es que yo tenía una, pero Sí, ¿eh? es que, digamos, quiero confesar que me siento un poco presionado porque como que hablan mucho de la gente joven. Yo creo que yo soy más joven acá. Bueno, yo tengo 21, ¿verdad? Yo también. Y yo solo quiero como comentar, ¿verdad? Que aparte de todas estas como preguntas y comentarios teóricos, yo en lo que me fijo es como en las personas y digamos, porque mucha gente puede escuchar esto y decir, mae, pero cuando yo veo porno yo estoy templado y no pienso en nada, ¿verdad? Entonces yo creo que lo positivo de una industria sana es llenar de prácticas sanas los medios que siempre van a buscarse, ¿verdad? Y que con esas prácticas sanas se llene, o sea, porque por ejemplo, yo podría no imaginarme teniendo sexo con una persona diferente a mí, como una persona con una discapacidad, por ejemplo. En cambio, si eso está en los medios siempre, yo puedo hasta, ¿verdad? Como proponérmelo, o ¿verdad? Pensarlo siquiera. Y también creo que que llenar los medios de prácticas sanas hace que uno no se pierda en el camino con ese algoritmo que mencionamos. Porque, por ejemplo, yo a veces en Twitter me he llevado sorpresas, ¿verdad? Como donde uno termina parando. Porque entonces yo estoy en Instagram, en donde hay como un montón de posts de mujeres feministas hablando del stilting, y te vas a Twitter y stilting es un hashtag de morbo. Entonces es como, te da morbo que el mae se quite el condón, la meta, se llegue y no se dio cuenta el mae. Y la gente se masturba con eso, ¿verdad? Eso da morbo. Y ya, y lo otro que había pensado antes era que, digamos, con la pregunta que hizo él, que todos nos dejó como paniqueados, ¿verdad? Como dándole continuidad a eso, siento que este país, con lo conservador que es, ha generado que nuestro morbo se concentre en el tabú, en todo lo prohibido. No sé si han escuchado que cuando dicen, es que viene de colegio católico, entonces es que, ¿verdad? Entonces, cuando dicen eso es porque obviamente, ¿qué le interesaba? Lo que estaba prohibido, lo que no se hablaba, lo que no se veía. Entonces, ¿qué me va a interesar? Que si yo veo a un generador de OnlyFans que dice, me cogí a mi primo, yo puedo decir, quiero verlo. Sí, la verdad. Es súper normal. Ajá. Pero entonces es como mi tío vino de visita y pues la pasamos rico. Y esas son categorías de porno. Legal. Que entonces uno lo ve como a lo callado, pero se consume. Pero entonces después yo voy y busco como prácticas sanas y no hay. ¿Ustedes han notado la normalización de la infidelidad dentro del porno y también a veces dentro de la música o el material último en general? Esa es otra de esas cosillas que se van normalizando que me han dejado pensando un montón sobre estas cosas. Sin permiso, pues vale. Con esta pregunta que hiciste de cuál es el futuro con los medios que tenemos ahorita, no lo sé, pero creo que hay cosas específicas que podría mencionar como la rapidez de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, de cada film que yo hago, que se graban 2 a 3 horas, saco 2 videos cortos de entre 10 a 15 minutos y fotografías. Más de 10 a 15 minutos no me funciona porque la gente no lo ve y estoy perdiendo plata. Todo tiene que ser como muy inmediato, o sea, más de 30 segundos de un preámbulo, la gente no lo ve, ¿verdad? Entonces los preámbulos tienen que ser muy concretos en donde, y que ni siquiera es el pizza delivery person, ¿verdad? Sino es como, por ejemplo, una vez hice una con Panterita,
en donde les pedí que me contara a él y al otro chico con el que estaba grabando sobre alguno de sus encuentros más ricos que había tenido en su vida. Entonces me empieza a narrar, ¿verdad? Y eso luego lo empezamos a representar. Entonces, a la vez que me lo está narrando, de una vez empiezo a ver la actuación de ellos, de cómo fue ese encuentro, ¿verdad? Que ya esa pequeña actuación, ¿verdad? Al inicio de esa narración es algo como teatralizado de cierta forma o ficcionalizado a partir del recuerdo, pero que de una vez como que entran a lo mismo. No es ese personaje con aquel conflicto y su cosa, sino como que es como todo muy rápido y muy directo. Y a la vez eso me hace preguntar mucho de cómo de esta rapidez, no solamente en la en la rapidez en las redes sociales en general y en el mundo digital, también creo que a veces nos hace perder mucha posibilidad de exploración en nuestros propios encuentros sexuales, porque entonces la gente está muy apresurada, por ejemplo, para llegar a la penetración. Hay poca iniciativa de exploración aparte de lo que es la penetración en sí misma. No sé, hay como muchas cosas. Aparte de estas cosas formales, de la rapidez, de la inmediatez del encuentro, sería interesante ver cómo irá evolucionando. Perdón, dale. Sí. Con esto, bueno, igual, pensando que es un producto audiovisual, ¿verdad? Me gustaría saber cómo contemplan en la narrativa, digamos, los recursos audiovisuales, ¿verdad? Pensando que en esos contenidos como cortos, filmes que están hablando ahorita, qué sé yo, TikTok, lo que sea, está lleno de sobreestimulación, ¿verdad? Entonces, más allá de los cuerpos que están como presentes, y la sobreestimulación puede ser ASMR, ¿verdad? O sea, puede ser como una cuestión meramente auditiva que estimule los sentidos. Por otros lados, pueden ser el uso de colores. O sea, no necesariamente tiene que ser un costo de producción alto, pero también como el mismo medio, o sea, el poder editar cosas, el poder integrar sonidos y poder, este tipo de cosas, genera una experiencia en el consumidor que puede ser igual erótica, sin necesariamente pasar por qué se hace con el cuerpo. Eso es algo que yo he ido encontrando, por ejemplo, y ha sido muy recientemente, los últimos 5 meses tal vez, que todas las producciones tienen que ir con el sonido a un 200%, porque si lo dejo normalmente, bueno, he descubierto, y a partir del feedback de muchas personas, inclusive de mi propia experiencia, que muchas veces vemos porno con el sonido abajo, como porque a otra persona puede escuchar o por lo que sea. Entonces, ¿verdad? Tener el sonido un toquecito más alto hace que se escuche un poco mejor, a pesar de que lo tengamos como más abajo de lo usual. Que al grabar pedirle a los chicos que hagan sonido, que eso les cuesta un montón, porque la gente no sé por qué cogen silencio, no les gusta hacer sonido. Yo te digo, ¿verdad? Sonido. Porque, no sé, porque la gente, y creo que eso tiene que ver también con la forma en la que ocultamos nuestra vivencia sexual o el disfrute de nuestra vivencia sexual en nuestra experiencia cotidiana. No hacemos sonido, ¿verdad? Y es algo que cuando... ¿Cómo? Sorry, yo que impactada, ¿cómo pueden callar? Yo me pregunto, o sea, de repente una también, ¿verdad? Porque están los papás, ¿verdad? Pero eso pasa mucho, sí. Cuando yo estoy filmando, yo, chicos, necesito que hagan más sonido, necesito que giman más duro. Sí, es. Igual. O sea, como, me imagino también ese como en ese tema, pero me pregunto también como en ese tema de la postproducción, no sé, como si consideran como ético, no ético, como más bien como algo contraproducente, como buscar esa sobreestimulación, digamos, como de agregar material, qué sé yo, con qué frecuencias o ciertos usos de frecuencias que uno sabe que pueden acelerar, estimular únicamente el sonido per se, por ejemplo, o usar luces estroboscópicas, ¿verdad? Cosas que uno sabe que ya per se van a acelerar el cuerpo. Entonces, no sé si lo consideran como
contraproducente. Yo lo he considerado, aunque creo que es algo como muy intuitivo, porque yo mismo soy el que edito los videos en muchas ocasiones, y cuando voy editando como que yo digo, por ejemplo, hace poquito edité una cosa de un encuentro de dos chicos en un elevador, y entonces iba a sonar, cuando iba grabando sonaba el pitito del elevador cada vez que subía un piso, ¿verdad? Entonces como pip, 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 y eso lo que hice en el montaje fue como ir aumentando el ritmo a ese pitido como para poder ir concentrando la atención entre estar en un lugar súper pequeño con otra persona, que hay cierta, ¿verdad?, como química. Entonces yo creo que de fijo sí hay recursos, aunque por lo menos desde mi experiencia personal tal vez no los he explotado tanto, todavía me hace falta como ir encontrando más cosas. ¿Y cuáles son tus referentes? O sea, cuando haces porno, obviamente uno quiere inventar el agua tibia, pero ya se inventó hace mucho tiempo. O sea, ¿en qué porno pensás cuando haces tu porno? Casi siempre parto mucho de los actores y de los propios kinks de los actores. Parto mucho como del espacio, me gustan mucho los espacios como naturales, porque además estamos en Costa Rica y es como algo que se puede explotar un montón. A veces tomo como referencia cosas que me han pasado a mí, ¿verdad? Como, por ejemplo, esto del elevador. Sí, ¿verdad? Que esos momentos, ¿verdad? O por ejemplo, la primera película que hice con él, el encuentro era de un chico que iba en bicicleta y que el otro iba corriendo, entonces era, ¿verdad?, como esa cosa que se veían y se quedaban viendo así, ¿verdad? Ese primer como encuentro en la calle. A veces tomo como referencia como algún ambiente o alguna fotografía, no sé, depende. ¿Y hay algún director que te guste? ¿De porno? Sí. Este chico que tiene este estudio que se llama Imeros.tv, se llama Davey Wavy. Él hace un porno que me gusta muchísimo. A pesar de sus críticas, Erika Lust me gusta muchísimo. ¿Cómo? Sí, yo creo que la razón por la que me gusta es porque hay pocas personas que han logrado lo que ella ha logrado a pesar de sus cuestionamientos. Claro, porque es muy mainstream. A mí lo que me da cólera es que dice que es feminista cuando no lo es. Estéticamente divino. Estéticamente, el trabajo de imagen es No, espectacular. Divino, la fotografía es preciosa, todo es impecable. Pero ya está ahí, para mí. Una cuestión estética. Sí, la cuestión estética para mí es meramente una cuestión estética, y pues porque eso fue también lo que estudié y no sé. Pero también lo que hay detrás, ¿no? O sea, como son muy importantes esto que vos hablas de los contratos y del consentimiento y de los procesos. O sea, puede que el producto sea estético porque al final es necesario que se venda porque los productores necesitan comer al final y bretear de la vara. Como lo importante es como todo este proceso con los actores, que en la porno mainstream realmente no es así, o sea, es súper irrespetuoso con los cuerpos y con la sensibilidad de la gente. yo creo que sí, eso es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, parte de la ética del porno es poder consumir porno pagado, porque consumir porno gratis es robarle a todo ese montón de actores y productores, etc. Pero también creo que con esto de Erika, o no sé, y creo que de ahí también me meto yo mucho, creo que uno como productor tiene muchísimas contradicciones que a uno a veces también le comen la cabeza. Porque a pesar de que yo quiera producir un porno distinto, sé que en este momento no es posible porque no es rentable. Es posible que Erika, a pesar de que se define a sí misma como creadora de porno feminista, tal vez su discurso es ese, pero en la práctica puede ser que no sea viable para ir a hacer porno feminista porque no se venda, o no sé. Creo que hay muchas contradicciones uno a la hora de producir. Hay unas chicas que empezaron muy bien en Australia, ya después como que tomaron otro rumbo, pero por si acaso hay interés, se llaman Girls Out West y todo es producido por chicas y ahí es ético, digamos, dentro de lo que se puede hablar de porno ético para chicas, es ético. Y también, o sea, creo que empezaron con una vara más lésbica, pero luego ya también empezaron a ser hetero. Entonces, me parece que sí es lograble
el porno ético tal vez no es tan lindo y rentable, bueno, sí, o fotográficamente hermoso como el de Erika Lost, pero sí hay otros pornos posibles. Y con respecto al porno educativo, los españoles, hay por cierto una gente que se llama así porno educativo, que lo pueden ver en porno también, y son españoles, es bastante entretenido. Me gustaría tal vez aprovechar para atravesar el caballo. No, porque así tenemos la limitación del espacio del cielo. Entonces, vean, yo quiero darles muchas gracias por el tiempito, por apuntarse, por la venida y todo. Darles un reconocimiento simbólico, así, un detallito, ¿ves? Entonces, a cada uno. Y un aplauso así. Quedan unas birritas y hay fresco y café todavía. Qué lindo, gracias. Gracias a ustedes. Otra birrita.